La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a tratar un tema importante, se llama Pentecostés. En este tema, pues vamos a ver, no como todo el mundo ve al Pentecostés del Espíritu Santo, que hablan de los dones del Espíritu Santo, que hablan de los frutos del Espíritu Santo, o de las diferentes carismas que el Señor da por el Espíritu Santo, ¿no? Yo lo que le quiero enseñar hoy es quién es el Espíritu Santo, por qué nosotros pedimos Espíritu y qué hacer pidiendo el Espíritu. Esto lo vamos a tratar entonces guiándonos primero según las Escrituras y así entender cómo pedir Espíritu, cuáles son esas acciones del Espíritu y cómo hacer para nosotros disfrutar del Espíritu Santo. Entonces vamos a referirnos en primer lugar a quién o qué es el Espíritu Santo. Vamos a referirnos entonces a Génesis 1. Allí vamos a ver cómo se refieren las Sagradas Escrituras a esto, ¿cierto? Vamos a empezar por esa parte. Génesis primero 2. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bueno, allí que ese viento, que ese Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces nos queda muy fácil entender que el Espíritu Santo es un viento, es algo que posiblemente no se pueda ver. Y digo posiblemente porque se podría ver en la eternidad. Pero las escrituras nos indican que es un viento, sopla. Y así como nosotros conocemos el viento, pero no lo vemos, así es el Espíritu Santo. Es una fuerza que sopla. Algunas veces el viento sopla más suave y otras veces sopla más lento. Pero siempre hay viento. Entonces, así es el Espíritu de Dios. Siempre está allí, pero algunas veces sopla con más fuerza y algunas veces un poco más lento, pero permanece en todos. Por eso, al conocer que no vamos a ver que la tercera persona, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿quién es el Espíritu Santo? Ustedes van a contestar, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es simplemente la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, porque es el viento de Dios, es la fuerza de Dios. Ese es el Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Esa fuerza que habita siempre, que permanece siempre, pero que algunas veces sopla más fuerte y otras veces sopla más despacio, pero siempre permanece. Es Dios mismo. No es una persona diferente a Dios. No es una persona por afuera de Dios. Es Dios mismo. Es parte de Dios. Es Dios en espíritu. Ahora bien, vamos a entrar entonces qué es Pentecostés. Pentecostés significa cincuentao, es decir, 50 días o cincuentena. Esa palabra es cincuentena, Pentecostés. Los judíos celebraban Pentecostés. Esa es la historia de Pentecostés. Es una fiesta de celebración que tenían los judíos en tradición,
¿Pero qué celebraban allí? Celebraban 50 días, celebraban dos cosas. 50 días después del paso del Mar Rojo, es decir, de la libertad del pueblo. Esa libertad la conocimos o la conocemos como Pascua, que significa paso del Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba preso en Egipto. Lo libera Dios y lo pasa a tierra prometida. Y ese paso del Mar Rojo lo llaman Pascua. Y celebraban 50 días después de la Pascua, celebraban que habían pasado ese Mar Rojo. Y también celebraban, la segunda cosa que celebraban los judíos era que la venida de la ley de Dios a Moisés. Es decir, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Entonces ellos celebraban la colocada de las tablas de la ley a Moisés. 50 días después de la Pascua. Entonces era una tradición que todos los judíos celebraran esta fiesta. También le añadían algunas otras representaciones, que era la fiesta de las cosechas. Y esa fiesta de las cosechas quería decir que en la segunda parte de las cosechas se reunían para pedir al Señor que tuvieran muy buenos frutos en sus cosechas. De ahí la palabra frutos del Espíritu Santo. De ahí depende ya la palabra del fruto del Espíritu Santo. Porque los judíos en aquel tiempo pedían buenos frutos en sus cosechas y se reunían y era obligación reunirse en Jerusalén. Tenían dos fiestas obligatorias, la Pascua. Recordemos que Jesús fue hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora, la otra fiesta obligatoria era Pentecostés. Y esta fiesta obligatoria también la celebraban los judíos. Y se reunían 50 días después de la Pascua para pedir al Señor eso y para celebrar que había habido Pascua. Y para pedir los frutos de las cosechas. Esta era la tradición judía. Ahora, nosotros los cristianos, los que creímos en Cristo, los que creemos en Cristo como Redentor, los primeros cristianos, recordemos que fueron precisamente los apóstoles, los primeros que tuvieron la conversión hacia Jesús y que creyeron en Él. Luego de la pasión de Cristo, luego de esa Pascua con ese Cordero, luego de su resurrección, 50 días después llegaba la fiesta de Pentecostés. Entonces, los apóstoles, y no solamente los 12 apóstoles, sino el colegio apostólico. Y en este colegio apostólico estaba María, Madre de Jesús, o la Santísima Virgen María, como realmente la conocemos. Estaba Magdalena y otras mujeres. Estaban algunos otros discípulos y estos estaban reunidos todos para celebrar Pentecostés. ¿Qué se celebraban allí? Pues la tradición judía. Ellos, a pesar de que ya creían en Cristo, aún conservaban las tradiciones, todavía no se despegaban del todo de las tradiciones, y hoy en día nuestra Iglesia Católica aún conserva, aunque con otras fiestas o con otra forma de celebrar, aquellas tradiciones. Entonces el día de Pentecostés, estaban ellos reunidos. Allí estaban reunidos. Esto lo vamos a ver entonces en los Hechos de los Apóstoles. Allí vamos a ver qué estaban haciendo los apóstoles y María reunidos en Pentecostés. Entonces vamos a referirnos a los Hechos de los Apóstoles y allí vamos a ver qué hacían estos apóstoles, este colegio apostólico. Hechos de los Apóstoles 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús,
y de sus hermanos. Bien, se reunían en la fiesta de Pentecostés, pero ¿qué hacían? Perseveraban en la oración. No se reunían a bailar, no se reunían a hacer otra cosa más que perseverar en la oración. Entonces, aquí nos da la primera pauta de cómo nosotros renovar. Hoy en día hay que renovar el Espíritu Santo. ¿Y por qué renovarlo? Porque el Espíritu Santo lo recibimos realmente en el bautismo. Desde el día que nos bautizan, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Desde ese día permanece en nosotros el Espíritu Santo. Ese es el viento que permanece, esa es la fuerza de Dios que permanece. Y esa fuerza de Dios que permanece está siempre allí haciéndolo todo. Por eso es que las personas normalmente se descuidan o simplemente no creen en Dios. Y aún así, ese espíritu los mueve, les da habilidades para enfrentar el mundo, les da dones, les da los carismas, aunque las personas no lo sepan. Para que el espíritu actúe, no es indispensable que la persona o que el bautizado tenga fe en él o confianza en él. Porque el solo hecho de ser espíritu de Dios y fuerza de Dios da la vida a todo el mundo, a todos los hijos de Dios le da vida al Espíritu Santo. Por eso entonces vamos a encontrar personas que nunca rezan, que nunca oran, que nunca van a misa, que no creen en las religiones, que no creen en nada, pero que algún día fueron bautizados. Y que de un momento a otro terminaron por fuera de la fe o no creyendo en el Espíritu. Y entonces a esas personas les va bien. Entonces a esas personas resulta que montan un negocio y progresan. Esas personas muy posiblemente tienen una buena familia. Esas personas muy posiblemente unos carismas muy bonitos y tienen liderazgo. Incluso pueden llegar a tomar grandes posiciones en la humanidad. Y nunca rezan. Y ahí es donde se preguntan los demás. ¿Por qué si una persona nunca reza? ¿Por qué si una persona nunca practica la religión? ¿Por qué le va bien? Porque a ellos sí les va bien y muchas veces las personas que rezan les va mal. Es que el bien y el mal no lo podemos calificar allí en que si rezan o no rezan. Dios hizo llover para todo el mundo. Y entonces cuando llueve, si usted sale a la intemperie, se va a mojar, sea bueno o sea malo. Si la persona es buena, se moja. Si la persona es mala, se moja. Así derramó el Señor su espíritu para buenos y para malos. Es un espíritu que permanece. Es una fuerza de Dios que da vida. Es una fuerza de Dios que está allí con cada uno de nosotros. Dios es justo y lo dio en justicia. Y cuando nosotros somos pequeños, nos gusta jugar en la lluvia, o a la mayoría de los niños nos gustó jugar en la lluvia. Jugar con un charco, meternos a él, embarrarnos. Y éramos felices de niños jugando con la lluvia. Cuando fuimos creciendo, se nos prohibía. Nosotros nos ensuciábamos la ropa y entonces nuestras madres nos decían, no se ensucia, no juegue allá, se va a enfermar, le va a dar esto. Bueno, cualquier cosa decía que nos enfermábamos, que la lluvia hacía daño. Y así nos metieron la idea de que la lluvia era mala. Y al meternos en esa idea, empezamos a usar paraguas. Empezamos a resguardarnos de la lluvia. Y ya cuando llueve no nos gusta mojarnos. Y entonces ya no nos gusta que los niños
lo hagan tampoco. Esa es la cultura que nos va metiendo el mundo. Pero el niño, cuando es niño, disfruta de lo que Dios le da. De esa misma manera obra el Espíritu Santo. Los niños lo tienen con esa fuerza inicial del Espíritu. Por eso es que los niños logran ver cosas que nadie ve, sentir cosas que nadie siente, determinar el bien y el mal, no por intuición, sino porque el Espíritu los va moviendo. Pero cuando la cultura va llegando, cuando la mente y el pensamiento se va desarrollando, entonces comienzan a usar el paraguas contra el Espíritu Santo y comienzan a desviar su crecimiento, a desviar su conocimiento, a desviar su fe. La mayoría de niños pueden sentir las presencias espirituales. ¿Y quién se los enseñó? Nadie. Es la obra del Espíritu Santo en esos niños. Entonces los niños se quedan mirando fijamente, están viendo algún ente espiritual, un ángel, un demonio, una presencia espiritual. Ellos simplemente lo ven, incluso algunos hablan con ellos, pueden tener comunicación con ellos. Esa es la obra del Espíritu Santo en esos niños. Pero la mamá comienza a decirle, no le ponga cuidado, más bien haga otra cosa. Si usted llega a ver esas cosas, no le ponga cuidado, eso no existe. Y comienza el paraguas a defenderse del Espíritu Santo y comienzan a ponerle el paraguas para que no les caiga el Espíritu Santo. Y la mente humana comienza a desarrollarse y empieza a pensar que eso es malo. Y nuestro cerebro tiene la capacidad de defenderse por sí solo. Entonces nuestro cerebro se cierra a esas presencias, se cierra al actuar del Espíritu Santo. Y cuando ya crecen, está cerrado totalmente a los carismas y al actuar que el Espíritu Santo les va dando. Cuando algunas personas quieren recuperar eso, quieren recuperar, ver incluso las presencias celestiales, ya no puede. Ya le toca recurrir a que ese espíritu sople con más fuerza. Y es allí donde viene la acción de Pentecostés. Entonces, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero digámoslo así, de una manera general, para que lo entendamos mejor. Un Espíritu Santo que se mueve y se transforma por sí solo y que sostiene la iglesia. Pero Jesucristo pide que nosotros movamos o que ese Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, se mueva más, se transforme más y que recuperemos la lluvia, que recuperemos lo que se nos dio inicialmente. Y eso es difícil porque el pensamiento es nuestro peor enemigo. Como puede ser gran amigo en muchos momentos, también es nuestro peor enemigo. El verdadero enemigo de nosotros está dentro de nosotros, está en nuestra mente. Nuestra mente, nuestra cultura, nuestro crecimiento tecnológico, nuestro mundo nos empieza a separar de Dios. Y empezamos a olvidar que nosotros estamos, o el ser humano, se forma con tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Y casi siempre le damos la importancia al cuerpo. Cuidamos el cuerpo, miramos el cuerpo, vestimos el cuerpo, fortalecemos el cuerpo. Todos los días llevamos al gimnasio el cuerpo, le echamos loción al cuerpo, lo vestimos bonito. Pero se nos olvida que también somos alma y somos espíritu. Gracias a Dios, el Espíritu Santo obra solo, porque es Dios. Si el Espíritu Santo no obrara solo, las personas que vivieran en este mundo seríamos muy poquitas.
Menos mal obra solo, y por eso sostiene la vida del mundo. Y por eso también sostiene la iglesia. Y por eso sostiene los carismas. Entonces es un accionar permanente. Unos carismas que se nos dieron el bautismo y que no se van a quitar nunca, porque Dios lo que da nunca lo quita. Y ahí es donde entendemos por qué personas que actúan mal les va bien. Porque quizás les dieron muchos talentos. Porque quizás las carismas que les dieron fueron muy abundantes. Y el espíritu actúa solo. Ahora, ¿por qué a unos les va mal? ¿Por qué a los buenos les va mal teniendo el Espíritu Santo? A los buenos les va mal porque también la obra del mal quiere arrebatar ese espíritu que abunda en abundancia en aquellos que lo buscan y lo transforman permanentemente. Me explico. Una persona que está en oración, como lo indica Hechos de los Apóstoles, una persona que permanece en oración. Que allí los Hechos nos dicen la permanencia en oración. No es la oración de vez en cuando, no es la oración cada 8 días, no es la oración una vez a la semana, es la permanencia en la oración. Y esa permanencia en la oración hace que la fuerza del Espíritu Santo se renueve más, es decir, que coja más abundancia, más fuerza, ese espíritu que sople con más fuerza. Recuerde que es como el viento, que sopla con más fuerza. Aquellas almas, demonios o entidades espirituales que ya perdieron a Dios, buscan a Dios en esas personas que irradian ese Espíritu Santo. Y por eso, si no permanecen bien y cuidándose bien, protegiéndose bien, aquellos demonios golpean a las personas buenas. Por eso encontramos historias de los santos donde los demonios los golpean, donde los demonios los atormentan, porque no solamente quieren tener ese espíritu que esa persona tiene, sino que se les convierte en un enemigo porque se sienten atacados por ellos. Por eso a personas muy buenas a veces les pasan cosas malas, pero no todas las veces. Le pasan cosas malas a muchos que teniendo buen espíritu no saben protegerse. Por eso también es bueno las oraciones de protección, que eso ya sería otro tema, que ese es otro tema, las oraciones de liberación, los sacramentales de protección. Porque no solamente basta con crecer la fuerza espiritual, sino también de protegerla, para que a las personas buenas no le pasen cosas malas. A los santos los atormentaban los demonios, pero no le pasaban cosas malas, porque sabían protegerse. Ahora bien, retomando este Pentecostés, ¿qué es el Espíritu? Es esa fuerza. El Espíritu de una manera natural se recibe en el bautismo y permanece siempre actuando en nosotros. Siempre. Así la persona no cree, así la persona no reza, así la persona no quiera a Dios o no quiera la salvación. Esto no significa que por tener ese Espíritu Santo, entonces hagamos lo que queramos y nos salvamos. Yo no les estoy hablando de la salvación, les estoy hablando de cómo es el Espíritu Santo. Es tan bueno que a pesar de que no crean en Él, está ahí la fuerza de Dios dándole los sentimientos. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu es el que da las habilidades para que usted en contacto con su mente también se desarrolle en este mundo. El Espíritu es el que da los sentimientos. Cuando el Espíritu parte y sale el alma del cuerpo, el cuerpo muere. Y ustedes nunca van a ver un muerto llorando. Ustedes nunca van a ver un muerto riéndose. Simplemente lo van a ver con inercia, sin vida, sin nada.
Y como no tiene nada, pues se acaba, se destruye, se vuelve calavera, se vuelve polvo. Mientras que el alma sigue y el espíritu sigue. Entonces ese espíritu es el que nos da esas fuerzas para desarrollarnos en la vida, las habilidades que tienes, que nosotros los conocemos como carismas del Espíritu Santo. ¿Y cómo son esos carismas? Se nos dieron, algunos les dieron 10 talentos, algunos les dieron 5, algunos les dieron 2 y a otros les dieron 1. Lo que tenemos que hacer, como nos indican las Escrituras, es que esos talentos los pongamos a producir y no los enterremos, y que al final del tiempo, cuando nos llamen a rendir cuentas, no tengamos que entregar. Las personas que le dieron 10 talentos y que nunca renuevan ese espíritu y que nunca creen en el espíritu, lógicamente que los enterraron. Sí sirvieron en el mundo, pero realmente no hicieron nada para el reino de los cielos. Entonces el Espíritu Santo por sí solo no nos va a llevar a la salvación, nos va a indicar el camino a la salvación y nos va a ayudar en este mundo. ¿Por qué Dios envía el Espíritu Santo? Entonces vamos a ver la promesa de Jesús con el Espíritu Santo. Ya sabemos que es la fuerza de Dios. Ahora, ¿por qué decide Dios enviarnos el Espíritu Santo? ¿Y por qué decide Dios decirnos de qué manera ese espíritu se fortalece para que nosotros no solamente nos quedemos allí con lo inicial, sino que demos frutos con ese espíritu, que lo vivamos, que lo sintamos? Ya sabemos que los apóstoles María y las mujeres, o sea, que no estaban solo los 12 apóstoles, estaban se llama el colegio apostólico. Estaba allí el colegio apostólico celebrando la fiesta de los 50 días después de Pascua. Pero lo hacían en oración. Así que no es una fiesta solamente por fiesta y baile, es una fiesta de oración, para que nos quede muy claro. Es una fiesta donde se debe celebrar con oración. Ellos reunidos con oración, entonces se les renueva esa fuerza del Espíritu Santo. Se renueva en ellos y sienten venir el Espíritu Santo y lo describen quienes lo ven como unas lenguas de fuego. Esto no quiere decir que hayan sido realmente lenguas y que sea candela, no. Lograron verlo de esa manera porque no lo distinguían y como su cerebro no los distinguía, pues su cerebro lo leyó de esa manera. Lo leyó como si fueran lenguas de fuego. Que ese espíritu se transformaba en ellos y que les daba todos estos carismas y dones y toda esa fuerza de Dios para actuar. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? Para actuar. Ya no es el espíritu que permanece solo en nosotros para que nosotros nos defendamos. Ya es el espíritu que nos da esa fuerza para nosotros actuar y dar espíritu. No solamente tenerlo y actuar en él, sino actuar en el nombre del Espíritu Santo. Porque la diferencia de tener Espíritu Santo a actuar en el nombre del Espíritu Santo es bastante. Es diferente la persona como los apóstoles que comenzaron a actuar en el Espíritu Santo, a dejarse llevar del Espíritu Santo, a dejarse manejar del Espíritu Santo. Ellos lo recibieron allí cuando estaban reunidos en oración. Se les renueva allí cuando están reunidos en oración. Porque la promesa fue esa. Y al ser renovado ese Espíritu Santo, al compenetrar ese Espíritu Santo en sus cuerpos, es el Espíritu quien los maneja ya y ellos comienzan a dar espíritu. También sabemos que María ya tenía esa fuerza del Espíritu Santo, pero estaba acompañando allí a los apóstoles. Y por esa misma razón se renueva ese espíritu con María allí. María no recibe el Espíritu Santo allí.
Ella ya lo tenía, ella ya estaba llena del Espíritu Santo desde el anuncio del ángel. Pero allí estaban sus amigos, sus compañeros, su familia. Allí estaban los que la querían. Allí estaban los apóstoles del Señor y los discípulos, todos juntos en oración. Y María como el centro de la oración. Y Dios decide entonces renovarle al resto esa fuerza del Espíritu Santo. Y entonces ya no serían personas que simplemente actuaban con el Espíritu, sino que lo hacían en el nombre del Espíritu. Por eso lograron los apóstoles y aquellos discípulos, todos los que estaban allí, lograban sanar enfermos, lograban expulsar demonios, lograban hablar en lenguas extranjeras y lograban hacerlo todo en el nombre de Dios. Por eso un bautizado común y corriente no logra hacer eso. Logra que el Espíritu Santo lo sostenga, le ayude, que sus carismas fluyan, que sus talentos le den resultado. Pero ya dar espíritu a otros, pero ya expulsar demonios en el nombre de Dios, pero ya sanar enfermos en nombre de Dios, se necesitan algunas características que ya se las voy a nombrar, que Cristo, el camino que Cristo nos enseña para que ya ese espíritu se renueve bien y se pueda dar en el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que pasó realmente en Pentecostés. Y es lo que va a pasar y que pasa cada año cuando nosotros nos concientizamos de qué es el Espíritu Santo y qué es lo que buscamos en aquella fiesta. Muchos dicen, celebremos la Pentecostés, celebremos la vigilia de Pentecostés. Van a la vigilia de Pentecostés, cantan, oran y ya. Y realmente no sabe qué es lo que está buscando en esa fiesta. En esa fiesta lo que debemos estar buscando es que Dios renueve y nos dé esa fuerza que no solamente nos sostenga, sino que nos enseñe a darlo. Que sea el Espíritu en que actúa en nosotros para que Dios llegue a otros. Ese es el Pentecostés que realmente debemos buscar. Ese es el otro espíritu, ese es el otro defensor. El primer defensor es aquel que recibimos nosotros, que es el mismo espíritu que recibimos allí en el bautismo. Recibimos un espíritu que actúa por sí solo porque es Dios. Pero se nos ha prometido otro. Vamos a verlo entonces, esa referencia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. En ese capítulo, Cristo estaba en la última cena. Y en esa última cena, en medio de la última cena, les promete el Espíritu. Ahora vamos a ver cómo lo promete. Evangelio según San Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Bien. Pone la primera condición el Señor. Si realmente amamos a Dios, nos pone la primera condición para la promesa que Él da. Es decir, Jesucristo dice, si ustedes me aman, cumplan mis mandamientos. Aquí nos da el primer parámetro para alcanzar ese espíritu que renueva y que ayuda a dar a Dios a otros. No el espíritu que recibimos, que es el mismo, lógicamente. Digamos que el espíritu se divide en dos acciones. La acción natural por el bautismo y la acción, digámoslo así, profundizada, que es ese espíritu que sale de nosotros para ayudar a otros. Ese espíritu que nos muestra los frutos y que los frutos se dan a los demás, se dan en la iglesia. Jesucristo nos dice, si quieren esa otra acción del espíritu,
Es otra acción del Espíritu. Si ya la quieren así, entonces les pongo una condición. 1, amarlo. La condición primera es si me amáis. ¿Y cómo podemos amar a Dios? La mejor forma de amar a una persona o de amar a Dios es estar con ella, permanecer con ella. Las acciones del amor es la permanencia y la fidelidad hacia esa persona. Ser fiel es estar permanentemente al cuidado de una persona. Una persona, una pareja no es fiel si viven separados. Fiel si viven y permanecen juntos. ¿Cómo amamos a Dios? No es decirle, Señor, te amo, te amo, te amo. No, eso no es amar a Dios. Amar a Dios es ser fiel a Él. Es permanecer en Él. No es estar en Él 3 días de la semana y los otros 4 no. No es estar en Él los domingos y los otros días de la semana no. Es ser fiel a Él todos los días. Así como en el matrimonio. Cuando las personas se casan, la promesa que hacen es, prometo amarte todos los días de mi vida. Esto significa que es esa fidelidad todos los días. Eso es amar. La entrega del uno al otro, permanecer constante en el otro, eso es amar. Ahora, ¿cómo amamos nosotros a Dios? Simplemente con la fidelidad hacia Él, permanecer en Él, orar en Él y confiar en Él. Ese es el amor a Dios. Ese es el amor a Cristo. Es el amor a la iglesia. Recuerde que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si usted dice, yo amo a Dios, pero no creo en la iglesia porque la iglesia tiene ciertos errores. Eso es como el casado decir, o el novio decir, yo amo a mi novia, pero no la voy a ver porque tiene muchos errores. Entonces la pregunta es, ¿ama o no ama? ¿Está o no está? Eso no es. Si la iglesia, si la cabeza de la iglesia es Cristo, y los miembros de la iglesia que somos nosotros, tanto los ordenados como los laicos, somos su cuerpo místico. Si el cuerpo se separa de la cabeza, pues ¿qué va a pasar? Córtese una mano y sepárela para que la mano coma sola. No puede. Tiene que permanecer unido a la cabeza. Para que tu mano funcione, tiene que estar en constante unión con tu cerebro, con tu cabeza. Así funciona la iglesia, así funciona Cristo. Cristo es la cabeza y los demás son sus miembros. Y entonces el miembro no se puede separar de la cabeza porque no puede funcionar por sí solo. Sí, yo creo que Cristo es la cabeza y yo confío en la cabeza de Cristo y le pido a Cristo y le pido a Dios, pero no creo en los curas. Muchas veces le dicen a uno eso. Es que a nadie le ha dicho que crean los curas. A nadie le han dicho eso. Sí, pero es que yo no creo en los obispos. Es que a nadie le ha dicho que crean los obispos. Todos los católicos se les ha enseñado es a creer en Dios, a confiar en Dios, a buscar a Cristo. Los obispos y los sacerdotes son medios que utiliza Dios para nosotros poder encontrar a Cristo. Son los medios que Dios utiliza. Ellos tienen un papel en la iglesia importante, que es traernos a Cristo a nosotros. Pero no tenemos que creer en los hombres, tenemos que creer en Cristo. Y que el Espíritu Santo actúa en esos obispos, y que el Espíritu Santo actúa en esos presbíteros, lógicamente, porque los eligió para las tareas fundamentales de la iglesia. Pero no precisamente tenemos que creer en determinado sacerdote, en determinado
obispo, no, tenemos que creer en Dios. Ellos son instrumentos de Dios necesarios para poder tener el perdón de los pecados y para poder tener a Cristo y consumir a Cristo. Pero a ningún católico, ni en el catecismo de la Iglesia Católica, ni en las escrituras bíblicas, dice que creamos en el obispo, que creamos en el sacerdote. Siempre se nos enseña a creer en Dios y a creer en esa fuerza del Espíritu Santo, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu. Pero tenemos que confiar en la Iglesia y en la institución de la Iglesia, porque Cristo no lo quiso hacer por medio de ángeles, lo quiso hacer por medio de hombres. Entonces, amar a Dios es, primero que todo, creerle. Usted no le puede decir a una persona que la ama y no le cree. Usted no le puede decir a alguien que realmente siente amor por ella y que es fiel a ella si no le cree. El primer parámetro es creerle a Jesús. Y creerle a Jesús es creerle que Él instituyó una iglesia en hombres y que esos hombres les dio poder para perdonar pecados y les dio poder también para consagrar con sus manos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el poder sacerdotal. Si nosotros amamos a Cristo, tenemos que creer en ese poder. Tenemos que creerle primero que todo. Tenemos que creer que Él dijo en el Evangelio de Juan 6, yo soy el pan de vida. Y más de 55 versículos de ese evangelio, de esa parte del Evangelio, nos hablan del pan de vida. Y nos dice, yo soy el pan de vida. Quien me coma tiene vida eterna. Si tú amas a Jesús, tienes que creerle. Tienes que creer que ese es el pan de vida. Tienes que creer que Él es la salvación. Tienes que creer que Él es el único redentor. Y si amas a Jesús, tienes que estar con Él. Primero creerle, segundo estar con Él y ser fiel a Él. No se puede concebir una persona que dice, yo creo en Dios, tengo el Espíritu Santo, creo en Cristo, amo a Cristo, pero no creo en la Iglesia Católica, pero no creo en el Papa, pero no creo en los obispos, no creo en los presbíteros. Es una iglesia falsa. Entonces, realmente no le creyó a Jesús. No le creyó. Porque es que la iglesia la instituye allí en Pentecostés. Ese día que estaban reunidos, les da ese poder para que con ese Espíritu Santo den Espíritu Santo, sanen, liberen, bendigan. Allí se instituye la iglesia. Por eso en la fiesta de Pentecostés se celebra la institución de la Iglesia Católica. Y ocurrió hace 2000 años. Hace 2000 años ocurre esto. ¿Cómo puede ser posible que una persona hace 100, 20, 30, 50 años, no sé, 200, 300, hasta 500 años, diga que la verdadera iglesia es la de Él y utilice a Cristo y la palabra sagrada para atribuirse el poder de la verdadera iglesia? ¿Y cómo es posible que otros le crean? Es posible porque el demonio tiene tentáculos metidos en todo lado. ¿Y cómo puede decir que le cree a Cristo, que cree en Cristo y nunca celebra y come el pan de vida? Y no come a Cristo, y no toma su sangre, no celebra la Eucaristía. ¿Cómo puede decir que ama a Cristo si no le cree? Y un capítulo de Juan casi completo, el capítulo 6, solo habla de la Eucaristía, que Él es la Eucaristía, que hay que comerlo, tragarlo, roerlo, y no le creen.
¿Cómo puede ser que Jesucristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico la iglesia? ¿Y cómo es posible que no le creen? Y que sacan miles de artimañas para sacar disculpas y decir, yo tengo la razón. Es imposible amar a Cristo sin creerle. Y si yo le creo una parte, le tengo que creer todo. O le creo o no le creo. Lógicamente, que si yo manipulo las escrituras y las miro a mi antojo y las miro como yo quiera, pues voy a tener disculpas para sacar miles de razones erradas. Por eso el católico se debe fundamentar en la verdad. El católico tiene que estar fundamentado en la verdad de Cristo y en la verdad del Espíritu. Es un espíritu que renueva. Es una iglesia que es única. Es una iglesia que nace con Cristo y sus apóstoles. Es una iglesia donde permanece Cristo. Y si yo amo a Cristo, debo amar la iglesia católica. Si yo no amo a Cristo, me salgo, soy infiel a Él. No miremos la iglesia como las personas que actuamos en ella. Es que no es el hecho de creer en las personas, es el hecho de que Jesucristo elige, que Dios elige personas para hacer su obra. Y te elige a ti también, por eso te da el Espíritu Santo. Y da la posibilidad de tener ese espíritu para hacer las obras de Dios. La primera condición, amarlo. La segunda condición, cumplir sus mandamientos. Si usted quiere ese espíritu, cumpla sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? Otra vez el amor. Ámese unos a otros. Sin olvidar los mandamientos de Moisés. Los mandamientos de la iglesia son mandamientos de Cristo. No mandamientos de hombre, porque Cristo le da poder a Pedro para que decida y no decida. Y si Pedro decide, y el sucesor de Pedro es el Papa, y si él decide una cosa, pues así lo hacemos. Si no decide, pues no decide y tampoco cumplimos lo que no decida. Para eso le dio el primado a Pedro, poder para atar y desatar. Y si dejamos de creer en ese poder de Pedro, ya dejamos de cumplir sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos entonces? Pues muy sencillo, querido hermano. Este no es el tema, pero tú te vas a referir y buscar mandamientos de la Madre Iglesia. Mandamiento de Cristo y mandamiento de Moisés, que más adelante los vamos a poder ver y volver a recalcar los mandamientos de la iglesia. Pero la condición es cumplan mis mandatos. Y cumplir sus mandatos es cumplir los parámetros que la iglesia nos marca y que la iglesia nos enseña, porque la cabeza es Cristo. Si la iglesia enseña, está enseñando Cristo. Si la iglesia manda, está mandando Cristo. Así es que le debemos creer a Cristo. Y me amáis, cumplan mis mandamientos. Y cumplimos sus mandamientos, vamos a las Escrituras. Y allí nos enseñó que hay que perdonar. Allí nos enseñó que hay que dar antes de recibir. Allí nos enseñó que no hay que mirar el error del otro, sino su propio error. Y nos enseñó muchos mandamientos y nos enseñó la manera de amarlo. Y ya es hora de que comencemos a amarlo de verdad, a creerle de verdad. Y entonces ya empieza a darnos la promesa. Vamos a ver. Nos pone estas dos condiciones. Amémoslo y cumplamos sus mandatos. No más. Ahora, ¿qué nos promete? Vamos a ver qué nos promete.
Evangelio según San Juan 14:16. Y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito para que esté siempre con vosotros. Si me amas, ámame primero, cumpla mis mandatos, y yo les voy a pedir al Padre que les dé la otra forma de actuar del Espíritu Santo, que de ahí en adelante estará siempre con vosotros. Esa palabra otro es importante. Cuando nosotros leamos las escrituras, tengamos mucho cuidado con cada palabra, porque cada palabra es importante. No nos está dando el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo se derrama en el bautismo, y por eso cuando Juan bautiza a Jesús, se abren los cielos y baja el Espíritu Santo sobre el bautizado. No era que Jesús necesitara el Espíritu Santo, no. Era que quería mostrar lo que pasa con una persona bautizada. Así que cada persona que se bautiza, desciende el Espíritu Santo en él. Pero aquí Jesús no nos está hablando del que desciende en el bautismo, nos está hablando de otro Paráclito, el Espíritu Santo, otra forma de actuar de ese Espíritu. Esa forma de actuar del Espíritu es la que se renueva, es la que da poder. Es la que da el poder de Dios. Por eso, cuando alguien tiene ese espíritu e impone sus manos sobre un enfermo, lo sana. Lo sana Dios. Y van a decir, ¿y entonces con qué poder lo hace? Como hacían con Cristo. Con el poder del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles reciben ese otro Paráclito, esa otra forma de actuar, cuando ellos reciben esa forma de actuar, pasaba Pedro y con su sombra sanaba. Todos sanaban los enfermos. Ellos mismos se asombraban porque podían hacerlo, porque ese espíritu era el que lo hacía, porque ya ese espíritu era la otra forma de actuar. Entonces me dirán, eso pasaba con los apóstoles. No, eso pasa con la iglesia, con la condición que Jesucristo pone. Y eso es lo que estamos haciendo en esta catequesis, descubrir esas condiciones para que usted logre actuar con ese espíritu. Ya tienes dos: ámalo y cumple los mandamientos. Y él pedirá al Padre que envíe ese espíritu, el otro espíritu, el que renueva el espíritu y que permanezca en usted. Esa es la condición. Ámalo y cumple. Y Cristo pedirá que ese espíritu, ese otro espíritu, se renueve en ti, siendo el mismo Espíritu Santo. Simplemente es otra forma de actuar. Es una fuerza más potente que te da esta palabra sencillita: poder. Que no es un poder propio, sino el poder del Espíritu Santo, pero que tú ya eres instrumento de ese poder. Ya eres el administrador de ese poder. Poder de Dios, que nunca deja de ser de Dios porque es el poder del Espíritu Santo, pero es un poder administrado con el hombre. Así como se lo dio a los apóstoles, como se lo dio a Pedro para decidir y no decidir, así se lo da a todo el que lo ama y cumple sus mandamientos, porque aquí no dijo que a determinadas personas. La condición de Cristo no es ordénense en sacerdotes, háganse en religiosos. No, la condición de Cristo es muy clara: ámeme y cumpla mi mandamiento. Esa es la condición. Aquí no dice tiene que ordenarse presbítero. No.
Aquí no dice tiene que hacerse religioso, ¿no? Porque si así fuera, pues Cristo, que lo sabía todo desde aquel momento, lo hubiera dicho, ¿no? Y ofrece el Espíritu Santo a quien le ame y a quien le cumpla. La otra forma de actuar. Y esa forma de actuar es Dios en un hombre cualquiera que aprendió a amarle y que aprendió a obedecerle. Incluso en una mujer. Por eso en Pentecostés estaban allí María y las mujeres que aprendían a amarle y aprendieron a obedecer. ¿Y por qué sabemos que aprendieron a amarle y a obedecerle? Porque ya en la fiesta de Pentecostés se reunieron a obedecer sus mandatos, a celebrar esa cena que él les enseñó a celebrar y a orar. Se reunieron a orar. Estaban cumpliendo la promesa de Cristo. ¿Qué hace ese espíritu? Vamos a ver qué hace ese espíritu. Evangelio según San Juan 14:17. El Espíritu de la verdad, a quien el pueblo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pediré al Padre que les mande el otro Paráclito, el Espíritu de la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Espíritu de Cristo. Ahí ya encontramos la diferencia. Ya no solamente es el Espíritu que desciende para sostenernos, sino el Espíritu de la verdad. Y sus palabras nos dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el Espíritu de esa verdad. Ese es el que desciende, el Espíritu de Cristo. Es el que da el poder de Cristo. Y por eso les dice, todo el mundo no lo recibirá. Todo el mundo no lo va a tener. Porque todo el mundo no lo ve. Porque todo el mundo no lo conoce. Porque todo el mundo no me ama. Porque todo el mundo no obedece mis mandatos. Y tenemos que aprender a diferenciar, porque más adelante, Dios mediante, en el otro resto de catequesis, en la segunda parte, vamos a ver cómo ponerlo a prueba, por qué Cristo dice que lo pongan a prueba. Y ese espíritu de la verdad no es el que se autodenomine con espíritu, porque muchos se autodenominan con espíritu de verdad. Yo tengo el espíritu, estoy lleno del espíritu, tengo carismas, tengo dones. Carismas y dones tenemos desde el bautismo, eso ya lo entendimos muy bien. Pero el poder, esa es la diferencia. Carismas y dones desde el bautismo. Pero el poder de ese espíritu de la verdad se adquiere de esta manera, obedeciendo y amando a Cristo. Hay condiciones para eso. Y es un espíritu que se recibe quien lo conozca y quien logre verlo. Pero ¿cómo vamos a ver el viento? Es que no necesitamos ver el espíritu en sí. Por eso habla del espíritu de la verdad, el espíritu de Cristo. Necesitamos ver a Cristo, vivir en Cristo, vivir allí en la Eucaristía. Ese es el espíritu de esa verdad que necesitamos recibir para tener poder en Cristo, no poder propio, poder en Cristo. Y permanecerá siempre. El mundo no lo puede recibir. No todo el mundo puede recibirlo. Porque no en todo el mundo le obedece. Porque no en todo el mundo le ama. Porque no todo el mundo le conoce. No todo el mundo conoce la verdad. Dice conocer la verdad,
pero no le cree porque le cree ciertas partes, le cree de una manera, le cree de otra, pero no le cree en completo, en conjunto. Y allí es donde comienzan a autodenominarse con Espíritu Santo, pero realmente no tienen el Espíritu de la verdad. Si fueron bautizados, tienen el Espíritu Santo que siempre les da ese soplo de Dios y esa vida en Dios, y esos carismas y esos dones. Pero es que aquí no estamos hablando de los carismas solamente y de los dones. Aquí estamos hablando del poder de Dios, del Espíritu de la verdad. Poder que tú y yo podemos recibir y permanecer en él si cumplimos la condición. Ese es el poder de la verdad. Vamos a ver qué nos dice el otro. Epístola a los Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Como nosotros no sabemos pedir, yo no le estoy enseñando la manera de pedir, Espíritu. Le estoy recordando lo que Jesucristo nos enseña para adquirir el poder del Espíritu. Pero como nosotros no sabemos pedir, y somos débiles, debemos dejarnos guiar del mismo Espíritu, de ese Espíritu de los carismas, de ese Espíritu de los dones que recibimos en el bautismo. Había dos personas, dos señores, acuerpados ellos y todos muy ágiles, a quienes se les metió un ratón a la casa. Una rata se les metió a la casa. Se preocuparon los dos. Y uno levantaba los muebles y el otro con un palo quería matar la rata. Y les dio vueltas por toda la casa. Y no pudieron matar la rata. Pasaron así una semana, un mes, 2 meses, 3 meses sin poder matar la rata. A la final se dieron por vencidos y dejaron la rata. Con tal razón de que la rata dio crías y ya tenía ratones. Así que un día que se dejaron guiar del Espíritu, cayeron en cuenta de comprar una gata. Y llevaron a su casa la gata. Y cuando ellos se despreocuparon y se acostaron a dormir, la gata se comió los ratones. Y en menos de una semana, su casa estaba limpia de ratones, incluyendo la rata que los había criado. Cada que ellos dormían, la gatica se comía los ratones. De esa misma manera es el Espíritu Santo. Si nosotros nos empezamos a preocupar, quiero el Espíritu, quiero el Espíritu, quiero el Espíritu, no vas a ser capaz, porque si no te preocupas más bien en amar a Jesús, en cumplir sus mandamientos, entonces no vas a ser capaz. Porque somos débiles, como nos dice Pablo en la carta a los Romanos. Porque si tú te propones rezar y rezar y rezar, termina cansándote porque somos débiles. Por eso, para poder rezar y ser constantes en ese amor a Cristo, debemos pedírselo a ese Espíritu que recibimos en el bautismo y dejarlo actuar. Ese Espíritu del bautismo es la gata. No debemos confiar solamente en nuestras actitudes mentales, nuestras capacidades físicas. Debemos de confiar en esos carismas y esos dones del Espíritu que
En este caso, como lo comparo, pues no es porque sea una gata realmente, sino para con esta historia poder encontrar y saber cómo actúa el espíritu. Entonces, cuando nos confiamos en él, así como estos dos hombres se confiaron en la gata, entonces la gata se come los ratones. Cuando confiemos en el Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo, entonces florece y nos lleva y nos ayuda a amar a Cristo y nos ayuda también a cumplir sus mandamientos. Entonces esto se trata de confianza en ese Espíritu, de creer en él y de invocar permanentemente su presencia, para que el mismo Espíritu nos lleve a la verdad completa, para que el mismo Espíritu nos lleve a Cristo y para que Cristo cumpla su promesa de darnos el otro, esa otra fuerza que da poder de Dios. Para resumir hoy, debemos entender que la fiesta de Pentecostés es una oportunidad que se nos da clara y precisa para que después de 50 días de la Pascua nosotros podamos pedir y renovar ese espíritu que nos da poder. Debemos reunirnos en oración. Debemos estar en oración en Pentecostés. Por eso se dice que hay que hacer una vigilia el día antes. Este año 2021, el Pentecostés es el 23 de mayo. El día 22 en la noche hay que reunirnos como se reunieron los apóstoles, en oración, en preparación para que venga ese otro Paráclito y se nos renueve en nosotros. Dejar fluir el Espíritu que se nos dio en el bautismo, para que ese mismo Espíritu nos lleve a recibir el Espíritu de la verdad, el Espíritu del poder, la otra acción del Espíritu Santo. En la próxima catequesis ya les diré cuáles son esas acciones que podemos tener con el Espíritu Santo, para que cuando lleguemos a Pentecostés, ustedes y yo sepamos reunirnos en oración y sepamos pedir esa fuerza del Espíritu. Y cuando salgamos de allí, en la celebración de Pentecostés, podamos ver y mirar y poner a prueba si en realidad ese Espíritu llegó. Y si no, pues seguimos en oración para que les llegue realmente ese Espíritu prometido. Amar a Dios, amar a Cristo, es ser fiel y cumplir sus mandatos. Confía siempre, hermano, en ese espíritu que se te dio en el bautismo, en tus dones, en esos carismas que tienes. Colócalos a producir. Produce con tus talentos. Da frutos con tus talentos. Y ahora que se acerca la fiesta de Pentecostés, busquemos esa fuerza que da poder, esa fuerza que nos da el poder para ayudar a que esta iglesia permanezca con ese poder de Dios, que se vea el poder de Dios, que se sienta el poder de Cristo por medio de nosotros. Que la Virgen María los bendiga y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.